Buenos días, Juba, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Bien, gracias a Dios. Amén, amén, amén. Bueno, ya le puedo decir que estoy bastante recuperadita, restablecida, mejor, porque parece mentira, pero el doctor Oscar y yo como directivos, pues hemos somatizado tanta la situación que nos vimos afectaditos en salud. Yo tengo aproximadamente 2 semanas, todavía el oído me molesta, con dolorcito de oído y de garganta. Sin embargo, ya pues hoy amanecí bastante mejor. Humberto, buenos días. O es que, ¿cómo está? Buenos días, Mono, muy bien, muy bien. Me contenta mucho. Bueno, vamos a compartir un momento estas presentaciones y después, si quisiera, voy a dar compartir para todos, que cada uno me mostrara el título que tienen hasta el momento de la tesis o el intitulado, vamos a decirlo así, para darle forma hoy mismo y comenzar a trabajar sobre esa base. Bueno, aquí tenemos el proceso de investigación, muchachos. Eh, es un camino realmente el que uno sigue dentro de la metodología. Desde hace muchísimos años, especialmente a partir diría que de la segunda década del siglo XIX, se comienza a hablar sobre lo que es el camino metodológico y por supuesto atendiendo los postulados de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, en la filosofía, con las corrientes filosóficas que viene haciendo un llamado a lo que es la construcción de conocimiento, ciencia. De hecho, bueno, como todos entendemos la sabiduría desde lo más coloquial, es amor la filosofía es amor a la sabiduría. Permítame bajarle volumen aquí al teléfono ok, es amor a la sabiduría. Y en eso la construcción del conocimiento no data desde ahora, data desde hace muchísimos siglos. Si se quiere hasta antes de Cristo, cuando nosotros vamos a esos pensadores que aún permanecen en la vida de la cotidianidad científica y en la vida del conocimiento y de la sociedad del conocimiento, que nos trajeron a nosotros todo lo que fueron esas corrientes filosóficas y que nos permiten desde allí abordar epistémicamente o epistemológicamente los procesos de investigación, más cuando se trata de investigaciones a nivel doctoral, que vienen cargadas de esos presupuestos epistemológicos, ontológicos, sobre las corrientes del pensamiento, tomando en consideración ya sea positivista, pospositivista o hasta el posmodernismo que viene ahora a tomar muchísimos referentes de lo que fueron la filosofía, de lo que es la filosofía antigua, recordando así que la filosofía pasa por eras también, tiene una línea de tiempo en la cual a nosotros nos ha permitido ir viendo cómo ha evolucionado, pero al mismo tiempo cómo otros paradigmas surgen a partir de corrientes ya que están fundamentadas y fiabilizadas. ¿Por qué? Porque fueron comprobadas científicamente y le dan esa oportunidad de poder ser referentes para las nuevas corrientes del pensamiento. No, sin embargo, hoy les voy a hablar del proceso de investigación como tal, tomando en cuenta lo que es el enfoque cuantitativo, el paradigma positivista. Hablamos del método hipotético deductivo, tomando en consideración que la inducción va más ligada a lo que son las investigaciones de enfoque cualitativo. Sin embargo, puede haber híbridos porque el hecho de que nosotros argumentemos, hagamos interpretaciones o análisis profundos relacionados con todo lo que es esa dinámica, pues fácilmente nos permite a nosotros poder entrelazar en la investigación o un bagaje no solamente de conocimientos a través de la estadística descriptiva, sino que también al momento de nosotros analizar esos datos o interpretar esos datos, si los fundamentamos, pues también podemos establecer un proceso de inducción, pero la carga mayor es
en el enfoque cuantitativo es de el método hipotético deductivo. Y por supuesto que habla de instrumentos de medición, comparación, modelos matemáticos, estadísticos. También tenemos la estructura y las características del enfoque cuantitativo, que bien, aquí vamos a ver un poco lo que es la estructura. Tenemos el problema, que a nivel doctoral ustedes no tienen ningún inconveniente de colocarle al problema génesis situacional, el problema, situación real del contexto. ¿Por qué? Porque a nivel doctoral ustedes ya vienen a tener un proceso de creación y ser más auténticos, más autónomos. ¿Y por qué? Porque están generando conocimiento, cosa contraria en la investigación aplicada, que ustedes parten de premisas que ya han sido estudiadas y han venido siendo estudiadas, y que bien ustedes lo que hacen es corroborar o fundamentar ya esas situaciones que se hacen hasta repetitivas. Aquí, a nivel doctoral, nosotros vamos mucho más allá de lo que es el proceso de la investigación aplicada. Vamos hacia la investigación básica, creación de posturas, creación de conocimiento, generación de modelos, de teoría, aproximaciones teóricas que vienen siendo complemento de lo que ya existe, por supuesto, pero que vienen a tener una audición diferente, es decir, una forma diferente de pensar lo que ya está y de dar aportes nuevos a la sociedad del conocimiento. El marco referencial, que es el que denominamos también marco teórico, ustedes allí pueden denominarlo o buscarle una analogía a los nombres ya existentes y generar un nuevo nombre, por ejemplo, como fundamentos teóricos, le pueden dar referentes temáticos. Ustedes pueden darle nombres distintos porque a nivel doctoral las tesis no tienen que ser tan cerradas en el contexto. Allí, de hecho, ustedes no están perdiendo la estructura. La estructura sigue el método científico, solo que ustedes le dan nombres distintos. Y le pueden dejar también los nombres que aquí aparecen, porque eso también es de la iniciativa del investigador. En el marco metodológico le podemos decir camino metodológico, epísteme del método, en fin, ustedes pueden trabajarlos allí de diferente. Y por supuesto, en esta primera fase, que son los aspectos más administrativos, es donde ustedes van a mostrar cómo van a desarrollar a través de un cronograma de actividades y los pasos siguientes para la siguiente fase de la tesis doctoral. Aquí tomando en consideración el contexto empírico, ¿por qué partimos primero de la premisa o valga la redundancia de lo que es el contexto empírico? Porque es que la experiencia nuestra es la que nos hace determinar que encontramos allí, aun cuando nosotros seamos profesionales de alto reconocimiento, aun cuando nosotros seamos investigadores, hay una situación real que nos las da la cotidianidad y que por eso el empirismo no se excluye de ningún proceso, porque la experiencia que se vive es una experiencia particular. Aun cuando la situación problema esté pasando de la misma forma en distintos contextos, significa que la apreciación que cada uno tiene es diferente. Y si pasara en el mismo contexto, la experiencia que cada uno tiene con referencia a la temática o al problema como tal, también es percibida de distinta manera. Entonces, parte de esa percepción de la realidad desde la experiencia que tiene el investigador. Entonces, tomando en consideración ello, tenemos lo que es la descripción y explicación de la situación que encontramos. Si es documental, es sobre el objeto temático de la investigación. Si es de campo, sobre la situación real que evidenciamos en el problema. Y allí apegándonos a los diferentes métodos, tipos de investigación, si es experimental, cuasi experimental, no experimental, en fin, allí nosotros, esos diseños nos van a permitir a nosotros recoger precisamente a través del título y de los objetivos hacia dónde se dirige nuestra investigación. Delimitar el problema es muy importante, eso es cierto, porque no podemos hacer una tesis doctoral que tenga todo el contexto del mundo,
pero sí podemos tener contextos regionales o contextos nacionales. Generalmente a nivel doctoral no debemos plasmarlo en una situación específica, a menos que lo justifiquemos diciendo que de allí se extrajeron los datos para los resultados que se necesitaban para crear un modelo, teoría, aproximación teórica o una argumentación epistemológica acerca de algo, de la temática. Esa delimitación, por ejemplo, Humberto es del área de las ciencias sociales, ejemplo, o de las ciencias naturales. Y Humberto ve dificultades en el aprendizaje de las ciencias naturales. Entonces, él va a crear un modelo epistémico procedimental para el fortalecimiento del aprendizaje en las ciencias naturales. Ese es el título, ejemplo. Una mirada hacia la construcción de conocimiento o una mirada hacia el conocimiento natural. Allí le podemos agregar algo más. Pero ¿qué importa aquí, por ejemplo? En el caso que estoy dando el ejemplo de Humberto, ¿qué importa aquí? El hecho de que nosotros podamos ya determinar hacia dónde se va nuestra investigación. Si vamos a construir o a generar un modelo, eso nos va a permitir a nosotros entender que el diseño es no experimental, porque usted no está haciendo allí en el modelo, por ejemplo, comparar o establecer perdona, y no van en el título, no va ningún verbo en infinitivo. Podemos decir, por ejemplo, comparación del aprendizaje de las ciencias naturales o método comparativo del aprendizaje de las ciencias naturales en los estudiantes de básica primaria de las instituciones educativas del norte de Santander. Ejemplo, allí hay una delimitación, es cierto, pero es generalizada y eso les permite a ustedes poder generar un modelo que no solamente, establecer una comparación que no solamente le va a permitir a ustedes recoger información, sino que tiene que tomar grupos control y grupos experimentales para ustedes poder comparar si realmente lo que se está estableciendo en la institución educativa X y en la otra institución educativa Y, si lo que se están estableciendo realmente para el aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental y los del grupo control es realmente significativo en el aprendizaje de las ciencias naturales. Entonces allí se podría determinar que puede ser cuasi experimental o experimental, dependiendo de la rigurosidad del método que se aplique a la investigación. Entonces son esas cosas, ¿ves? Le estoy dando esos ejemplos que nos permitan a nosotros comprender un poco cómo el título o ese nombre de la temática que nos va a enamorar, que hasta que no sea aprobado queda como intitulado, y que nos va a enamorar y que vamos a enamorar a la sociedad del conocimiento, permita de una vez definir hacia qué investigación nosotros nos vamos a ir. La formulación viene dada a través de las interrogantes de la investigación, que son proposiciones o hipótesis que se establecen para poder determinar y ir generando lo que va a ser posteriormente el instrumento de investigación. Objetivos, alcance y delimitación. Aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto al contexto teórico, tenemos los antecedentes, que esos son los primeros referentes que debemos tener, que guarden relación directa con nuestra investigación, ya sea en una de las categorías o variables, dependiendo del enfoque que se le dé, para nosotros poder determinar cuál es el aporte que nos genera ese investigador a nuestra investigación. Está el marco teórico conceptual, por supuesto que esos son los referentes teóricos que encontramos sobre la temática a desarrollar y al mismo tiempo algunos elementos que son incidentes a nivel teórico y que nos contribuyen para fundamentar la investigación doctoral que estamos desarrollando. Igualmente viene la definición operativa de términos, esto es opcional. Está el sistema de post-hipótesis, también es opcional. El de variables o categorías, ese sí es de carácter obligatorio.
y que además él nos va a permitir a nosotros poder elaborar nuestro instrumento y poder darle una clara sistematización al proceso investigativo, considerando el título, el objetivo general, los objetivos específicos, y que son determinantes al momento de nosotros elaborar los instrumentos de investigación. Venimos después, aquí está ya operacionalizado los objetivos que están también dentro del sistema de variables, y nos vamos con el cuadro de técnico de la metodología. Aquí está la determinación de unidades de observación, población, tipo de investigación, diseño, instrumentos, prueba piloto, tratamiento de información. Esto porque como les hablé, desde el enfoque cuantitativo. Entonces, hablamos de prueba piloto, hablamos de población y muestra. Lo demás sí guarda muchísima relación con el enfoque cualitativo. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos preguntamos en qué se diferencia el enfoque cualitativo y el cuantitativo cuando nosotros estamos haciendo una estructura de investigación. Como estructura es nada. Solo que a nivel de la metodología es donde vemos los cambios sustanciales, y a nivel de los resultados de acuerdo a cómo los vamos a analizar o cómo los vamos a interpretar, o si aplicamos la hermenéutica, o si aplicamos la deducción, o si aplicamos la inducción en algunos casos, y cuál, porque también hablamos de estudios mixtos, tratando ambos enfoques, y esa mixtura también le da una riqueza a la investigación. Hay muchos que no están de acuerdo, pero a nivel doctoral yo diría que no podemos diferir de la intención del investigador, porque quienes son dueños del estudio es el investigador. Quien es dueño del proceso y del camino metodológico, cómo lo quiere o desea seguir, es el investigador. Yo difiero de aquellos jurados que empiezan a hacer correcciones muy complejas y profundas al interés del investigador, que le cambia el título completamente, pero si es que el problema lo evidencia es el investigador, y ustedes desde ese espacio de construcción de conocimiento es quienes evidencian cuáles son las falencias que encuentran dentro del contexto, o que por sugerencia de otros docentes, de otras personas, ustedes encuentran otras diferencias. ¿Ves? Quiero parar un poquito aquí, ¿sí? Para escucharlos, para que me comenten qué dudas tienen, si tienen alguna pregunta que hacer, para darle continuidad a la otra fase. Muy buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo estás? Le habla Jorge Hernández. Hola, profe Jorge, ¿cómo está? No, yo pues dije bien. que en 262 tienes que explicarme qué es el correo. Ese es mi correo, sí, señora. Sí, señor. Ok. Ajá, profe Jorge. Bueno. Usted que ha escrito y que le encanta la escritura, la narrativa y sobre todo la historicidad de su población, pues su investigación va a tener un contexto muy diferente a lo que le estoy explicando hoy. La investigación de ustedes, tuya, podríamos evidenciarla ahorita a través del título, hacia dónde se va. Cuénteme, mi profe Jorge. Bueno, mi señora, muy buenos días y cordial saludo para todos mis compañeros que están conectados en el día de hoy en este importante seminario de investigación. Yo siempre he pensado que el docente que quiere triunfar en la vida debe ser un docente investigador. Si no, va a estar condenado eternamente a seguir trabajando con lo que le dan los libros y una cantidad de cosas. Sí. Pero pienso que no hay nada más bonito que uno poder descubrir por su propio medio, como usted lo está diciendo en estos momentos, que es uno realmente el que descubre qué es lo que quiere hacer. Porque toda investigación es producto de una necesidad insatisfecha. Por eso nosotros planteamos un problema. Y un problema es una necesidad insatisfecha y que finalmente es el que nos va a guiar a encontrar respuestas a ese problema. Soluciones completas, soluciones a medias, o definitivamente en ocasiones no se la encuentran. De todas maneras, yo soy un enamorado de la investigación, por cuanto a uno le pueden meter cualquier cantidad de cucarachas en la cabeza, pero si tú no lo descubres por tu propio medio,
El método de la investigación científica te demuestra a ti que descubriendo y comprobando hechos es que definitivamente tú satisfaces tu curiosidad o tu necesidad. En cuanto al proyecto, en cuanto a la definición de los diferentes componentes del proyecto de investigación, yo quería decirle, yo no sé, de todas maneras, uno no se puede matricular con un solo investigador porque día a día están apareciendo nuevas investigaciones en el campo de la ciencia y por razones obvias en el campo de la educación. Yo soy un enamorado de Hernández Sampieri. Ah, claro. Y trabajé con Sampieri, me refiero a sus referencias bibliográficas, sus investigaciones, sus sugerencias. Y yo hice una maestría y también hice una especialización y en ambos casos me fue de gran utilidad. No estoy vendiendo la idea, estoy diciendo que Sampieri es un grande, una autoridad en el caso de la investigación y que todos esos términos que usted está planteando de soslayo aquí, él los aborda con lujo de detalle. Sí, señor. Entonces yo lo que le digo a mis compañeros a manera de sugerencia, porque a mí me pasó y está hablando la experiencia. Cuando yo hice una licenciatura, nosotros hacíamos una práctica y nos calificaban la práctica, pero en el año que yo me gradué, cambió la universidad ese criterio y nos puso a hacer unas propuestas pedagógicas. Y desde entonces me enamoré de la investigación, que mucho tiempo viví de eso. Viví de eso porque mucha gente vio que yo hacía mis trabajos y les daban resultados a nivel de formación de pre y de posgrado. Es más, yo no había hecho posgrado y ya yo hacía, ayudaba, acompañaba, apoyaba trabajos de posgrado y me enamoré de eso. Ahorita yo soy rector de una institución, trabajo con una universidad y de pronto no me queda mucho tiempo para dedicarme a terceros, pero es una sugerencia para mis compañeros. Sé que hay algunos que están allí conmigo, que fueron mis estudiantes y que de pronto en algún momento compartí con ellos este tipo de cosas. Y realmente el mensaje es, denle por su propia cuenta. Sé que de pronto necesitan orientaciones de algunas personas que ya tienen más experiencia que ustedes, pero el día que aprendan a investigar y hagan algo de fundamento y que se pueda aplicar en la escuela, con seguridad le va a pasar lo que me pasó a mí. Se van a enamorar de esto de la investigación. Quería hacer ese aporte, mi querida estimada. Muchas gracias. Excelente, profe Jorge, por lo siguiente, porque es que el proceso de investigación tiene que ser apasionado. Cuando uno realmente quiere, ama lo que hace, aunque vengan olas muy grandes y con mucha fuerza, uno siempre va a tener con la posibilidad y la capacidad de remar la balsa. Entonces, eso significa que las cosas para hacerlas hay que tenerle amor, interés y apasionamiento. De lo contrario, por mucho que se intente, si siempre va a haber una cierta expectativa de negación, no va a avanzar. Entonces la motivación tiene que estar siempre presente. Y la investigación realmente no es un proceso que lleve a la complicación necesaria del investigador. Es simplemente un abordaje, un camino metodológico que se debe seguir para cumplir con una serie de pasos que le permiten a ustedes obtener unos resultados a través también de un proceso de aplicación de instrumentos, para luego ustedes llevar a las conclusiones, a proponer, a generar modelos, a producir conocimiento, como es el caso de ustedes a nivel doctoral. Y es eso, profesor Jorge, es querer hacerlo, es apasionarse por el momento. Y recuerde que la investigación son momentos distintos. Y cuando uno está asesorando, uno tiene que internalizarse con el investigador y al mismo tiempo tener esa querencia necesaria para poderse aproximar a la intención del investigador, porque de lo contrario no podemos ser asesores anárquicos, tutores anárquicos que queremos colocar de manifiesto es nuestro conocimiento y
opacar realmente el interés del investigador. Eso no podemos hacerlo. Por eso yo le digo que difiero de aquí, soy crítica permanente de los jurados y de los tutores que quieren modificar la esencia con que nace una investigación, que es producto de esa necesidad insatisfecha y quien la vive es el investigador, y entonces queremos plasmar es nuestro interés y no de quien la padece. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Gracias, profe Jorge, por el aporte. Es verdad, ahorita, por ejemplo, en este caso de Saint-Pierre, agregó en la nueva edición la mistura del método, es decir, el método místico, la investigación mística o enfoques mixtos de investigación para el desarrollo y para complementar, hay quienes le dicen complementaria. Por ejemplo, Barrantes y Echeverría le dicen la investigación complementaria, y no es de ahora, eso ha nacido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que también los que más fuerza han tomado a nivel de investigación, que han escrito mucho sobre eso, pues han querido mantener esa hegemonía y no dan pie a la creatividad del otro. Entonces lo que hay que seguir intentándolo, que no nos podemos quedar tampoco anclados en un barco que intenta moverse y el ancla no la deja mover. Y cuando nos damos cuenta que los demás barcos están pasando y avanzando, entonces es cuando nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué no vi? Y esa es la idea, es que estar siempre con los ojos abiertos y a la expectativa de lo que se viene generando, no solamente a nivel de investigación, sino a nivel de conocimiento general. Eso nos va a permitir también a nosotros el abordaje de temáticas que realmente cubran esas necesidades insatisfechas, den solución medianamente o por casi completo de esas necesidades insatisfechas que encontramos, porque un problema realmente es eso, no es un problema como lo vemos que es el acabose de cualquier situación, no. Son necesidades que están presentes allí y que no se han satisfecho por X o Y razones, porque no se han hecho planes necesarios ni investigaciones coherentes y recurrentes al respecto, sino que lo que hacemos es como la ley de Laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Y ahí es donde encontramos los graves problemas. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos, bendiciones. Bien, gracias a Dios. Antes de que se me olvide, profe, la profe Dina se le presentó un inconveniente con una actividad, entonces por eso ella le escribió al personal, no sé si usted leyó el mensaje. No. La profe ya le voy a revisar. Es que estuve días enfermita, yo le estuve diciendo al profe Heiner, tuve días de reposo con el dolor de oído que todavía persiste así muy leve. Entonces, por esa razón, pues se me complicó. Es más, si ustedes ven, no sé si puedan ver aquí, dice 644 chats sin revisar aún. No sé si lo pueden. Sí, son tantas cosas que se le acumulan a uno que... Es la profe Lina, bueno, me dice. Dina, sí. Dina, con D, ¿verdad? Sí, señor. Dina Luz Martínez. Dina Luz, Dina Luz. Aquí, vamos a ver. Sí, la profe me escribió aquí. Sí, el 6 de julio. Bueno, profe. Sí, aquí está. Pero no hay problema. Cualquier cosa, yo me pongo de acuerdo con ella. Yo le respondo ahorita y le damos apoyo también a Dina. Tranquila. Apoyando un poco lo que dice el profe Jorge, el docente debe ser un referente investigativo, ¿no? Sí. Constante. Eso no tiene discusión. Y me agrada mucho lo que usted dice referente a que los tutores de las tesis siempre quieren enmarcar sus ideas y depositarlas en nosotros los que la estamos produciendo. Siempre nos encuentran el pero, el no sé qué, mejor así, mejor allá. Pero resulta que estoy segura que todos los que estamos aquí no estamos improvisando. Estamos buscándole una posible solución a un problema que se nos está presentando en nuestro contexto, que son muchos, y pues a mí personalmente me está pasando. Me quería enfocar
o la primera idea que había tenido, la primera premisa era cómo mejorar la lectoescritura, porque es un problema constante y si no, los niños no tienen, los estudiantes no tienen un buen nivel lector y de producción textual, obviamente en todas las áreas del conocimiento van a mostrar deficiencias. Oye, Pero Aura, discúlpeme que te interrumpa, ¿y por qué no trabajas con un modelo funcional o de la comunicación funcional? Allá voy. Entonces, tengo como 4 años de pertenecer al Comité de Convivencia Escolar. Y realicé un proyecto de aula que se llama La lectoescritura, una herramienta para mejorar la convivencia escolar. Entonces tengo días de estar pensando y redondeando en ese proyecto de aula y mirando la posibilidad de convertirlo en una tesis. Porque antes de la pandemia, la convivencia escolar siempre ha sido bastante difícil, compleja en las instituciones educativas, eso no lo podemos negar. Pero después de la pandemia, la convivencia escolar, hablo desde mi institución educativa, de la sede donde trabajo, se ha tornado bastante difícil. Entonces, me está redundando esa idea de retomar Sí. De manera más amplia ese aspecto. Sí, y me parece una idea excelente. Si se pudiese trabajar para que no pierdas ninguna de las aristas que tienes dentro de su pensamiento, que es la lectoescritura o la escritura, perdón, o la lectura, porque podríamos trabajarlas separadas, porque cuando hay excelente lectura y buena escritura, eso se va, esa es una adherencia que se tiene, pero si no hay una lectura adecuada e interpretativa, una lectura crítica, realmente nosotros entonces nos vamos a ver limitados al momento de escribir. Entonces, sí, entonces pudiésemos trabajar para darle también otra connotación y en ese caso, por ejemplo, de la convivencia escolar. Entonces, la comunicación es fundamental para que haya buenas relaciones, para que haya convivencia. Entonces, pudiese trabajarse con un modelo comunicativo funcional que permita precisamente incentivar al estudiante a la lectura y por ende también mejorar lo que es la convivencia escolar. Pero yo te voy a dar la vueltica y le voy a, sin salirme de tu idea, porque esa es tu idea, esa es realmente tu primera visión o perspectiva a la realidad que estás viviendo. Ya hiciste un proyecto, ya tienes bases por lo menos donde recoger qué encontró en ese contexto y que pudiese mejorar a través de unas actividades que se van a generar también a partir del modelo. Al tener tú el modelo, la estructura base del modelo, el procedimiento después se da con la planificación escolar que se genere dentro del contexto educativo. Y que no solamente por ser es una necesidad que tú ves, no significa que va a ser la solución de otros. Por supuesto que sí. Y como es modelo, es un modelo que se puede aplicar en cualquier contexto. Solo que es adaptativo a las necesidades propias de cada docente o también de esa misma microsociedad que es la institución educativa. Entonces, me parece interesante lo de tu temática, Aura. ¿Alguien más me pudiese más o menos? Déjame anotar aquí esto aquí para Aura Rodríguez. Aura Rodríguez. Ajá. Entonces, yo teniendo ya esta idea aquí, les voy a ayudar a construir y se los voy a enviar a cada uno al grupo para que entre compañeros también podamos generar aportes y así se hace una construcción colectiva hasta que nos sintamos bien satisfechos con lo que tenemos. Profesora, bien. Yo tengo una pregunta, si me permite. Claro, profe Jorge, dígame. Bueno, estamos en seminario de investigación 1.
Es Ajá. la fase preparatoria para lo que es el inicio, elección del tema, Ujú. digo yo que planteamientos de objetivos y sobre la temática. Mi pregunta es, a nosotros nos pidieron un trabajo de investigación, un resumen de lo que podría ser el posible proyecto de investigación adelantar. Ujú. Pero yo no he tenido, a ver, yo envié eso, pero no he tenido una devolución. Sería interesante que se haga, o yo no sé si un encuentro como el actual, o Sí, se que, va a hacer porque, así, Jorge. Gracias por la sugerencia. Lo vamos a ajá, hacer así y ustedes van a hacer solamente lectura de algunos elementos que yo les voy a pedir que lo hagan para que juntos podamos compartir ese proceso. sí, Yo porque es los que voy. uno se enamora de esto, como yo te dije, y entonces uno dice, bueno, yo voy a arrancar con lo mío y cuando más voy ajustando sobre la marcha, pero es que me queda, no es que me quede mucho tiempo libre, sino que yo me despierto a las 4 de la mañana y de 4 a 7 me programo en hacer algo productivo. Entonces Sí. le meto el diente a eso. Lo tuyo, lo de la historia, lo de la cuestión Ay, Jorge, te conseguí el PDF. Recuérdeme ahora en un mensajito para enviártelo, el de las leyendas del Táchira. ¿Me escucha, profe Jorge? Hola. Ay, no me escuchan quizás. Ya va. Profesora, yo la escucho, yo la ¿Sí? escucho. Ah, ok. Me parece que el problema es de Jorge. Ah, ok. Bien, entonces, bueno, mientras Jorge se conecta, vamos a seguir nosotros. Sí, ya me conecté, Ah, doctora. ok, Pero Jorge, lo que yo quiero Jorge. decirle, lo que yo Ajá. quiero decirle es que nos dé oportunidad de enganchar con el proyecto. Yo sé que de pronto todos no tenemos la misma posibilidad, pero como te digo, cuando uno se enamora de esta temática, de este proyecto, uno quiere, a veces me quedo mirando, ay, ¿qué hago de aquí para adelante? Yo soy rector de Claro. una institución, ando muy ocupado, Sí. pero yo me paro en la madrugada y me levanto y quiero hacer algo. No, y a ti que te gusta escribir, le aseguro que va a ser mucho. Bueno, Sí, Jorge, nos vamos a reunir en la próxima actividad con el papel de trabajo que cada uno hizo. Lo vamos a proyectar a través de este espacio de compartir documentos y vamos a ir dándole esos aportes y una discusión en colectivo de manera que generándose esa dinámica nosotros podamos también defender lo que estamos haciendo. Eso es lo bueno, importante, el criterio del investigador es fundamental, porque sabe qué es lo que hace que cambie, haya desmotivación y se convierta en el síndrome TMT, todo menos tesis, es precisamente ese bagaje de información que te van suministrando al oído y que te están diciendo, no, Jorge, ¿por qué haces eso? Mejor vete por aquí. Y entonces al otro dice, no, no, por ahí no, mejor por este lado. Pero también encuentras otro que te dice, no, vas muy bien. Entonces empiezas a encontrarte con una serie de disonancias cognitivas y empiezas a hacer una revaloración y evaluación. Bueno, el que me dijo aquel, publicó un artículo interesante y será que me voy por ahí, no, no, pero aquel también publicó, tiene investigaciones sobre esto. Entonces se va perdiendo realmente la esencia de lo que tú quieres. parts of the human body. Sí, no A ver, pierdan. No, discúlpame, otro ajá, de los intereses que yo tengo en esto de arrancar con el tema de la investigación, porque es que particularmente yo creo que la validez de un trabajo de investigación, esa valía, que ese valor, ese plus, sería que pudiese ponerse en práctica en una comunidad educativa y que uno pueda demostrar que efectivamente en la práctica trae beneficios para la comunidad educativa. En mi calidad de rector, yo cuando hago un trabajo de investigación en este tipo de formación, yo lo comparto con mis compañeros docentes y lo pongo en práctica y miro si de verdad funciona o no funciona. Porque es que esa es la idea de un proyecto de investigación, no para que quede ahí empastado o para que lo pueda subir a internet como punto de referencia, sino para que de verdad funcione en la realidad, en el mundo real. mira, fíjate Jorge algo, nosotros le decimos investigación aplicada, que debe estar centrado en un trabajo de investigación en el nivel de maestría. Y lo que menos se hace es aplicarse.
Generalmente pasa letra muerta, como tú dices, se engavetan o se colocan en una biblioteca o se sube al internet y son referentes, sí, pero la aplicación, esa importancia de satisfacer la necesidad que se encontró y que se siente, ¿dónde queda? Simplemente por cumplir un requisito para obtener un título o un diploma, ya sea de maestría, de doctorado o en cualquiera de los niveles. No, la idea es que nuestra investigación cumpla realmente con la función que tiene un trabajo de investigación aplicada y con lo que tiene un trabajo de investigación básica, acaso las tesis doctorales. Es que aparte de ser referente al conocimiento y de generar una nueva manera de ver el conocimiento y de dar aportes a esos contextos o a esa sociedad colombiana a nivel educativo o de dar aportes a esa sociedad mundial a nivel de educación con un modelo, es que nosotros desde nuestra propia percepción podamos aplicarlo y desde nuestra propia acción podamos aplicarlo dentro del contexto. Porque no tiene sentido que viendo la necesidad allí, sigamos nosotros con la enfermedad. Eso es un problema que pasa, está pasando y seguirá pasando si no tomamos conciencia de la importancia de hacer una tesis o un trabajo de grado para solucionar. Si nosotros no valoramos esa importancia, significa que vamos a seguir escribiendo para que sean letras muertas en biblioteca. O que en el internet alguien diga, ah, mira, Jorge hizo esto, me parece interesante, voy a tomar de aquí esta cita que me gusta. Pero hasta ahí, Jorge ya no tiene mayor trascendencia si nosotros no le empezamos a dar forma y aplicación dentro de los contextos donde hacemos vida. Y eso pasa, eso pasa. Por ejemplo, le voy a dar en particular, nosotros aquí en el instituto, ¿qué hacemos? A pesar de que yo hice mi tesis doctoral para otra institución educativa, o mejor dicho, para la educación venezolana, que es la andragogía afectiva, una construcción epistemológica y musa en el aprendizaje del estudiante adulto, y para la convivencia universitaria. Por eso que en lo que estaba considerando Aura, me hizo recordar eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros, si no lo aplicamos en este contexto andragógico, que es nuestro IESI, y no le damos forma y cabida a la construcción, a la aplicación de esa teorización que hice, que además le agregué un modelo procedimental donde todos los profesores están preparados para ir aplicando y para ser afectivos y para tener encuentros agradables con nuestros estudiantes, no tiene entonces sentido porque se convertiría también en una necesidad sentida hasta para el propio investigador, en este caso, mi caso. Entonces esa no es la idea. Jorge, sí, hay que empezar a darle forma y darle forma empezando a recoger desde esa realidad y comenzando a aplicar lo que para nosotros van a ser los elementos que van a estar incorporados dentro del modelo. Bueno, aquí tiene lo del método hipotético deductivo, las características que tiene el método empírico teórico. Recuerde que es aparte de la experiencia y de lo que nosotros podemos determinar allí, recordando que lo deductivo nace de lo general a lo particular. La racionalidad analítica, también hablamos del cientificismo como posturas epistemológicas, es que traemos como referentes ya teorías que están ya predeterminadas, que han tenido la viabilidad y la fiabilidad científica porque han sido comprobadas y que nosotros pues les vamos a dar también fuerza argumentativa y fundamentada a nuestra investigación. Tenemos lo que es el realismo ontológico partiendo de esa postura de el intercambio que tiene el ser con esa realidad en la que está conviviendo, y de allí, Jorge, nacen y se evidencian las falencias o esas necesidades sentidas y que no se le han dado solución. Hablamos de la objetividad.
aunque yo en eso también soy muy clara y les coloco de manifiesto que eh, ella es permeable porque nada más el hecho de que tú te intereses por algo ya parte de una postura muy propia, particular, muy interna y muy de necesidad. Y bueno, esa objetividad sí es buscando la forma de que el conocimiento esté basado en los hechos, eso sí es inevitable, eso sí tenemos que tomarlo y considerarlo. Por eso es que una de las técnicas más importantes que existen allí es la observación. Y es allí donde nosotros partimos pues de esa realidad como tal. Tenemos también la concepción lineal, finalista. El objetivo es la verificación o comprobación teórica preestablecida. El objetivo es para casualmente usted recolectar a partir de allí, de esa premisa que nace también del título de investigación, es cómo usted ir ajustando esas variables o esas categorías de estudio y darle forma a través de una operacionalización o una categorización y por supuesto generar, crear, visualizar cuáles son los indicadores o las dimensiones que están presentes o las subcategorías que están presentes para usted poder darle forma a ese instrumento que va a aplicar, ya sea una entrevista a profundidad, una entrevista estructurada, semiestructurada, o ya sea una encuesta tipo cuestionario, de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, dicotómica, Likert, en fin, allí vienen ustedes a pensar de qué manera se les hace mucho más, no tanto lo sencillo, sino lo más probo de poder obtener una información adecuada. Tenemos la neutralidad valorativa como criterio de objetividad. Eso es que cuando nosotros recojamos información, no apegarnos al sentimiento que nosotros visualizamos, sino también a las formas como otros pueden visualizar el problema. La comprensión explicativa y predictiva de la realidad. Que se encuentra, es decir, cómo nosotros también pudiésemos ver esa realidad. Entonces son aspectos que son fundamentales a través de lo que son. Y los tipos de diseños dentro del enfoque cuantitativo tenemos los no experimentales, transeccionales o longitudinales. Esos son niveles de investigación. Los que se dan en un momento determinado y los que tenemos que estar en un seguimiento continuo para poder obtener una información más verificable, más veraz y más comprobable. Tenemos las preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puras, que es cuando les dije que los grupos control y cuando se viene haciendo un seguimiento, por ejemplo, como cuando se está haciendo el estudio sobre un medicamento, al grupo control le colocan unas pastillitas tipo placebo, que al grupo experimental sí le colocan las pastillas reales que tienen que ser, y ahí empiezan a jugarse para poder determinar a través de anotaciones, de elementos que ustedes van llevando a cabo para ir colocando los resultados que día a día van encontrando y al mismo tiempo para después poder llegar al análisis o interpretación de los mismos. Aquí tenemos los no experimentales. El investigador no ejerce control ni manipulación sobre las variables. Aquí tenemos, según el tiempo que se tome para la investigación, los transaccionales, una sola observación en un solo momento. Pueden ser descriptivos, comparativos, casual o transversal. Y aquí están los longitudinales, varias mediciones y observaciones a lo largo del tiempo con el fin de determinar la evolución de la variable. Y pueden ser de tendencia o tren de evolución, grupo, de corte o panel. Entonces, aquí en cuanto a la tendencia, también nosotros podemos determinar allí el tipo de población o de muestra que necesitamos o requerimos para ambos grupos. Y los diseños experimentales, están los preexperimentales de un solo grupo, estático de dos grupos, los cuasi experimentales, series cronológicas, muestras cronológicas y los experimentales puros de dos grupos, de 4 grupos, pero esto tomando en consideración que los grupos control se les aplica una estrategia distinta a los grupos experimentales, pero ambos grupos tienen que estar. O por ejemplo, como nosotros determinar si las TIC ejercen realmente una influencia positiva en el aprendizaje. Entonces, ¿qué se hace a los grupos? Ajá, dime.
ahí me está hablando, o sea, de los experimentos puros, los cuasi experimentos y los pre-experimentos. O sea, a nivel educativo sí se han aplicado, o sea, sí se han desarrollado, digamos, investigaciones de experimentos puros, porque ahorita me hablaba sobre, de pronto, a nivel de ciencias puras exactas como la física, o como usted habla ahorita de los medicamentos y eso que se aplica, digamos, un grupo control y un grupo experimental. Digamos, sí, o sea, Sí se han dado. Sí se han dado los experimentos Sí, puros. por ejemplo, yo estuve revisando hace tiempo, pero voy a ver si lo tengo todavía en mis archivos, una investigación que se hizo experimental tomando en consideración lo que era lo de las TIC, ese era el ejemplo que les iba a dar. Y entonces se toman en cuenta el grupo control a quien se les siguió dando la actividad tradicional, estuvieron creo que fueron por un lapso de 3 meses, como en la aplicación longitudinal del proceso para poder tomar en consideración cómo iban evolucionando, cómo se generó la dialéctica dentro del proceso de esa experimentación. Y a los grupos experimentales sí se les colocó el uso de las herramientas TIC, se les colocaron diversidad de software y programas para poder ver si realmente en ese caso llegaron a la concepción que sí, que el uso de de las tecnologías de la información y comunicación, pues sí eran determinantes y son de gran ayuda en el aprendizaje, porque se les aplicaba los mismos contenidos sí a ambos, solo que la estrategia era diferente. ¿Ves? Entonces, pero también hubo áreas como el de la matemática y el de la física en que a través del método tradicional fue mucho más efectivo que el de las TIC. Entonces, pues allí ella llegó a una conclusión de la importancia pues, de las TIC, pero que al mismo tiempo no podíamos escaparnos del método tradicional o conductual en el caso de ese tipo de aprendizaje, porque era necesario, según lo que ella manifiesta, ¿no? Por supuesto que muchos pueden diferir de ello, es la que en esas áreas es necesario que exista una disciplina de manera que la exactitud o la aplicación de la fórmula, la aplicación de la matemática pudiese ser mucho más, más perfecta, no es la palabra que yo utilizo, más exacta, más exacta. Okay. Es la palabra que yo otra utilizaba. pregunta. Ajá, dime. Nosotros, o sea, estamos enfocando los trabajos, o sea, ¿en qué momento vamos a decidir o si la misma dinámica del desarrollo de la investigación o del trabajo investigativo digamos, nos va diciendo de qué, o sea, de qué corte vamos a trabajar nosotros, si vamos a trabajar de manera cualitativa, cuantitativa, si va a ser un experimento, un cuasi experimento o una investigación de tipo, de investigación social, algo así, pero no tengo ahora el otro tipo de investigación. Tranquilo, tranquilo. Mira, nos vamos a dar cuenta es cuando empecemos a hacer la revisión del título y de esa propuesta que tienen ustedes para la investigación. Como nos vamos a reunir en la próxima clase, cada uno con el título y la propuesta, vamos a ir mejorándolo allí y nos vamos a dar cuenta hacia qué lado de investigación nos vamos a ir, sobre qué diseño, sobre qué tipo de investigación y qué enfoque vamos a trabajar. Y eso nos va a determinar lo que usted quiere, porque si usted quiere valorar, por ejemplo, en el objetivo, en uno de los objetivos, usted está valorando el conocimiento de los estudiantes en cuanto a la ciencia o en el área matemática, por ejemplo. Tenemos que ser cuidadosos en los objetivos que estamos utilizando, en los verbos, para que no haya confusión si nos vamos a ir a lo cualitativo o a lo cuantitativo. Entonces, tranquilo que en ese caso nosotros vamos a ir trabajando para que ustedes vayan determinando entre el primero y segundo seminario para que el tercero y la tesis doctoral ya, o sea, en el tercero ya esté definido y su tesis doctoral ya vaya sin ningún contratiempo. Pero esta primera fase es definir realmente qué es lo que queremos para luego tomar en consideración
cuál es el enfoque que vas a tener, el diseño, el tipo de investigación y los métodos que vamos a utilizar en el mismo. Ok, ¿Otra pregunta? gracias. Y aquí tenemos los experimentales, control escaso o nulo de las variables extrañas, por lo que tienen muchas fuentes de invalidez interna. Por ejemplo, diseño de un grupo con preprueba y postprueba. Diseño estático de 2 grupos. Esto es a lo que les decía hace un rato que las investigaciones, por ejemplo, a nivel educativo, las preexperimentales generalmente es poco lo que se pueda generar, pero más las cuasi experimentales y las experimentales sí se han dado. Sí se han dado porque al menos de los diseños preexperimentales no he conseguido investigaciones. ¿Y sabes por qué? Porque es que considerar las variables extrañas es muy difícil cuando hay una problemática ya planteada y una necesidad encontrada. Entonces, doctora, disculpe, me da pena interrumpirla, pero nos están escribiendo que debemos acceder sí, que al ya próxima tiene la actividad. otra actividad, sí. Bueno, esto lo continuamos, pero vamos a estar en lo que nosotros, aquí está la definición de métodos, características, esta investigación cualitativa viene ya aquí. Eso lo vamos a ver para la próxima actividad, pero no en la que viene, sino en la siguiente, porque en la próxima nos vamos a centrar en o rapidito paso eso y después nos centramos en la otra. Pero le voy a pedir para ese nuevo encuentro que nosotros tengamos por lo menos 2 horas en ese nuevo encuentro para podernos ir definidos con el título de una vez. Bueno, muchachos, que tengan excelente día, Dios me los bendiga, un abrazo y saludos.